Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Darío Fuentes y en el día de hoy le voy a dar continuidad al video anterior, en el cual abrimos un CDT de forma práctica y virtual en Bancolombia. Discutíamos que las tasas de interés han subido progresivamente a medida que la inflación también ha aumentado. Desde luego, es una consecuencia directa. Recuerden que voy a incluir más contenido financiero como plataformas de inversión, análisis de acciones, comportamiento de la bolsa, noticias financieras, etcétera. Vamos a empezar a mirar ese comportamiento del CDT, pero en Excel. Ya tengo predeterminado estos campos que son el valor, la tasa, etcétera, y además un formato que, pues si ustedes quieren, pueden cambiar. Vamos entonces a empezar con el valor del CDT para tener en cuenta cuando hicimos el ejercicio de abrir el CDT en el video anterior, los intereses eran 792.337. Hoy, cuando hagamos la tabla, nos tiene que dar exactamente lo mismo. Vamos a probarlo. Entonces, adelante. Valor del CDT, recuerden que era 5.010.480. No interesa, ustedes pueden seguir, digamos que el comportamiento de esta hoja de cálculo o de este Excel y ponen los números que ustedes necesiten poner. Pero ese fue el valor del CDT que abrimos la vez anterior. La tasa decíamos que era 8.2%. Mi separación acá es punto para los decimales, pero ustedes pueden poner coma en caso de que lo tengan así. Una tasa efectiva comprende la capitalización de los intereses o lo que es lo mismo, el interés compuesto. Y es diferente de la nominal porque la nominal no los comprende. En otras palabras, la nominal siempre va a ser más bajita que la efectiva. ¿Por qué? Porque son intereses simples y la efectiva ya incluye los intereses compuestos. En ese orden de ideas, para calcular nuestra tasa mensual, si queremos partir de la tasa anual, necesariamente tenemos que partir de la tasa nominal. Ojo con esto, solo puedo dividir por el número de periodos tasas nominales, jamás tasas efectivas. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer. Si no conocemos la fórmula, aunque habría varias maneras inclusive para hacerlo directo, simplemente podemos apelar a las herramientas de Excel. Por suerte para nosotros, Excel cuenta con una fórmula que nos calcula automáticamente la tasa nominal y simplemente a partir de esa tasa dividimos por 12 y calculamos la mensual. Manos a la obra, vamos a hacerlo. Entonces la tasa nominal en inglés sería nominal, pero en español es tasa nominal. Si lo tienen en español, simplemente lo hacen en español. Para mi caso, como lo tengo en inglés, lo voy a hacer en inglés. Selecciono la tasa que está en la celda C3, separo con coma, o si ustedes lo tienen con punto y coma, y número de periodos 12 porque capitaliza 12 veces al año. Cierro paréntesis y le doy control enter o enter. Le di control enter para quedarme en la misma celda. Y ojo, tal cual como lo dijimos, tasa efectiva anual 8.2, tasa nominal 7.907, tasa nominal menor que la tasa efectiva. Vamos a calcular la tasa mensual. La tasa mensual sería igual a la tasa nominal dividido el número de periodos. Recuerden, solo puedo dividir tasas nominales. No lo puedo hacer con tasas efectivas. Le doy enter y esta sería mi tasa mensual. Simplemente porque los bancos solamente dejan los 4 primeros decimales, voy a usar una fórmula que se llama redondear. En español, redondear. En inglés, round. Y simplemente le voy a poner 6 dígitos para que me muestre los 4 decimales 0 y 0, que es como lo hacen los bancos. Lo hago y si se dan cuenta, lo único que me cambió fue que al final está en el 00 para hacerlo totalmente preciso y que los intereses nos den tal cual como nos los calculó Bancolombia. Ahora, la retefuente, recuerden que solo se aplica sobre los intereses ganados y en Colombia para abril de 2022 es del 4%. Y además el tiempo en meses es 24 meses. Ya tenemos nuestra información, procedemos a llenar la tabla. En donde encontramos el número de meses, vamos a colocar desde 0 hasta
el 24 porque nosotros vamos a tener 24 meses. Entonces, procedamos a colocar. Vamos a colocar 0, vamos a colocar 1 y arrastramos hasta 24 y ya tenemos lleno toda nuestra tabla hasta el final. ¿Listo? Y ahora vamos a mirar cómo debemos llenar el resto de la tabla de acuerdo a las condiciones pactadas. En este caso particular, nuestro saldo inicial, que es el momento en el cual empezamos, desde luego, es el CDT con su valor de adquisición, porque aún no hemos ganado ningún interés. Dado que el periodo 0, simplemente lo voy a llevar desde acá, desde la celda C2, dado que el periodo 0 pues no representa ningún movimiento, pues el saldo final va a coincidir con ese mismo valor. Ahora, ¿cómo vamos a pagar, o cómo en este caso el banco es el que nos va a pagar? ¿Cómo nos va a pagar el banco el capital? El banco nos va a devolver el capital en la última cuota, o lo que es lo mismo, en el último periodo. Entonces, desde el periodo 1 hasta el periodo 23 de capital, el banco nos va a pagar 0. ¿Por qué? Porque solo nos va a dar intereses. Así abrimos nuestro CDT. Si hubiéramos abierto el CDT, que había otra manera, que era que todo el capital nos lo daban al final, pues ni siquiera íbamos a recibir intereses y simplemente todo el capital más los intereses los recibíamos al final. Pero no es el caso, entonces sigamos con nuestro ejemplo. Ahora vamos a calcular los intereses. Bueno, de una vez podemos llenar el capital del final, porque ya sabemos que nos van a devolver el capital más los intereses. En la columna de capital, que es la columna F, llevamos el valor de la celda C2 y listo. Ya tenemos toda nuestra columna de capital totalmente llena. Vamos a proceder en este justo instante a llenar los intereses. Los intereses serían igual a, siempre nuestro saldo inicial va a ser igual al saldo final del periodo inmediatamente anterior, ¿cierto? Entonces, lo colocamos y los intereses siempre los vamos a calcular sobre ese saldo inicial. Por ende, los intereses serían iguales a el saldo inicial, C12, por los intereses mensuales, porque son periodos mensuales, es decir, C4, ya lo calculamos, bloqueamos con F4 o Command T en Mac y listo. Ya tenemos nuestros intereses que deberían ser iguales en cada periodo. Pero mucho cuidado, lamentablemente Bancolombia o cualquier banco en Colombia no nos puede dar todos los intereses porque tenemos que pagar lo que se denomina retefuente. Por ende, vamos a calcular también la retefuente, que no va a impactar el comportamiento del CDT como tal, pero lo tenemos que calcular. Entonces, ¿cuánto sería el saldo final primero para seguir en orden con la columna G? El saldo final sería igual a lo que tenía en el saldo anterior menos el abono a capital, es decir, G11 menos F12. Listo. Ya lo tenemos acá y ahora sí vamos a calcular la retefuente. La retefuente, cuando pasa el primer mes, es igual a los intereses multiplicados por la tasa de retefuente, que en Colombia es el 4%, C6, bloqueamos con F4 y listo. Ya tenemos la retefuente, que son 1.320. El total recibido para nosotros como clientes, o digamos quienes estamos ahorrando en ese producto financiero, sería los intereses menos la retefuente. Es decir, que cada mes vamos a recibir 31,000 pesos adicionales. Listo. Entonces ya estamos listos para seguir llenando la tabla, porque ya tenemos todos los valores. Para el caso del saldo inicial, arrastramos hasta el final y ya tenemos, ahí nos sale 0 porque no hemos llenado el resto, pero ya lo llenamos. La cuota, ¿a qué sería igual? La cuota sería igual a una cuota, comprende intereses más capital. Eso sería lo que nos paga el banco. Para el caso del periodo número 1 sería la celda E12 más la celda F12. ¿Listo? Y ya tenemos la cuota. Vamos a proceder a darle doble clic, nos posicionamos donde está en la
esquina inferior derecha, le damos doble clic y listo, nos lleva los valores hasta el final. En los intereses hacemos lo mismo, nos posicionamos a la derecha y ¡pum! Le damos doble clic y listo, ya tenemos nuestros valores hasta el final también. Vamos a capital, que ya lo habíamos llenado, no hay ningún problema. Y saldo final, lo mismo, doble clic, llevamos los valores hasta el final. Rete fuente, doble clic, llevamos los valores hasta el final. Total recibido, doble clic, llenamos los valores hasta el final. Vamos a comprobar que los intereses suman lo que dijimos en el video anterior. Entonces, sumamos todos nuestros intereses, simplemente seleccionamos la columna y efectivamente 792.337. Y para finalizar, ¿por qué recomiendo que sepamos hacer este tipo de ejercicios? En caso de que haya un error en la cuenta y no nos depositen lo que es, pues podemos decir con conocimiento de causa que algo está mal, y además porque podemos llevar control de todas nuestras inversiones o ahorro. El CDT es más un instrumento de ahorro que de inversión, y así ser ordenados con lo que vamos haciendo en términos financieros. Y antes de finalizar nuestra tabla, algo que tenemos que tener en cuenta es que también nos van a devolver nuestro capital, es decir, nuestra inversión o nuestro ahorro inicial, el valor con el cual empezamos el CDT en el periodo 24, es decir, en el mes 24, por lo cual en la celda I35 también debemos sumarle el valor que nos devuelven, que está referenciado en F35. Y con esto acabamos nuestro video, para tener en cuenta que al final, además de los intereses, también nos devuelven el valor inicial que ahorramos, pero nos descuentan la retefuente sobre los intereses como en el resto de periodos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos entonces en el siguiente video.